A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema identificación de las características, funciones y estructura de los textos narrativos para el área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Si en casa hay una persona con una discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria lingüística y sobre todo la comunicación. Antes de iniciar, recuerdas que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón, o bien puedes utilizar gel antibacterial. Si sales de casa, utiliza la mascarilla. Debes de tener en cuenta que tienes que tener tu cuaderno, hojas, lápiz, borrador, sacapuntas, crayones o marcadores para que este tema lo puedas copiar y así hacer un ejercicio que luego te servirá para guardarlo en tu portafolio. Bien, daremos inicio con esta pregunta: ¿qué es un texto narrativo? Normalmente nosotros, los seres humanos, utilizamos mucho la narración, es propio de nosotros, porque nos gusta narrar un relato que cuente una anécdota. En ocasiones nos ha pasado algo gracioso, algo triste o divertido que normalmente después lo vamos a comentar con los demás. Puede tener fines literarios o comunicativos. En este caso, cuando hablamos de fines literarios, significa que podemos narrar un cuento, un mito, una crónica, una leyenda. Y si hablamos de fines comunicativos, puede ser una noticia, un evento o simplemente un hecho. Pueden ser orales o escritos. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora de redactarlo o de escribirlo, la forma en cómo lo estamos haciendo va a llevar a una persona a imaginarse el lugar, la situación y también a los personajes. También determina una sucesión de acciones en un determinado tiempo. Significa que tiene un inicio y un final. Normalmente se determina también quiénes intervienen, también en qué momento, cuánto duró la acción. Imaginemos un relato personal. Cuando contamos algo que hemos vivido, utilizamos todo nuestro lenguaje y nuestra expresión corporal y también expresión facial. Y en este momento determinamos cuándo inició esa actividad, cuándo terminó, qué hicimos, y en ocasiones, si es tan gracioso, no sé si te ha pasado, que no puedes ni hablar de la risa, o si es muy triste, en ocasiones no puedes ni hablar. También, como dice ahí, pueden ser mitos o anécdotas, algo que te ha pasado o que le pasó a alguien. Pueden ser también crónicas o microrrelatos, algo pequeño pero con una enseñanza. Puede ser una novela o cuentos. A esto se refiere cuando dice que es literario o comunicativo. Bien, vámonos entonces a esta parte donde vamos a ver las características de los textos narrativos. Principalmente un texto narrativo va a contar una anécdota, algo que sucedió, algo que hayamos vivido, algo que una persona vivió y nos lo está contando. También dice que va a constar de personajes. ¿Quiénes son los personajes? Piensa en una historia, en un cuento, y siempre hay personajes principales y secundarios. En este tipo de texto va de la mano. También posee un narrador. ¿Por qué razón? Ya bien lo dice el título, es un texto narrativo. Siempre tenemos que narrarlo para que pueda llegar a cumplir la función, que es
que la persona que escuche, el receptor, imagine las acciones narradas. Cuando hemos escuchado un cuento, una historia, y la persona que lo está contando lo hace tan bien, nos trasladamos en nuestra imaginación a ese momento, a ese lugar, y es más, reconocemos a los personajes que están funcionando en esa historia. También tenemos narraciones cotidianas. Podemos contar lo que nos pasó durante el día, o durante una actividad, o una semana. También podemos fomentar la empatía. ¿Qué significa esto? Bueno, hay historias, hay anécdotas, hay cuentos que cuando nos los están narrando, nos están interpretando, que debemos tener empatía. Significa que tenemos que sentirnos como el personaje, tenemos que ser empáticos con los que están ahí, porque para que podamos percibir el dolor, la alegría, el sufrimiento que el personaje está viviendo. Y por último, en la estructura tenemos 3 partes muy importantes. Inicio, que es la presentación. Presentación del lugar, presentación del momento, presentación de los personajes. El nudo o el desarrollo. En este momento de la narración va a contar cómo se sumergen los problemas, los conflictos, y por último, en el desenlace, cómo lo solucionaron y también qué aprendieron en ese momento. Significa que para que un texto narrativo sea exitoso, tiene que tener estas características: contar una historia, constar de personajes y poseer un narrador. También tiene que cumplir estas funciones: hacer que el receptor imagine el hecho narrado. Pueden ser narraciones cotidianas, cuentos, novelas, chistes, o también fomentar la empatía de igualdad y sociedad. Y por último, tiene que cumplir con las 3 partes de la estructura: inicio, nudo y desenlace. Bien, cuando ya tenemos esta parte estructurada y ya lo comprendimos, nos vamos a dar cuenta que cuando vimos las respuestas de que es un texto narrativo, nos da a entender que todo lo que nosotros podemos hacer y creemos que hemos vivido, lo podemos narrar. Exactamente, puede ser un relato personal o puede ser también una anécdota o un chiste. Vamos con un pequeño ejemplo donde ya tenemos aquí una estructura y dice lo principal, que es el título. En esta ocasión vamos a llamar a esta anécdota que La zorra y las uvas. Ese va a ser el título. Todo texto debe de constar de un título, seguidamente del inicio. Dice: había una vez una zorra que vio unas uvas, unos hermosos y jugosos racimos de uvas, ya maduras y listas para comer. Dice en el inicio, ¿dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿De quién estamos hablando aquí? Ah, muy bien, de una zorra y unas uvas. Seguidamente vamos a tener acá en el nudo como se encontraba con hambre, quiso agarrarlos y empezó a buscar la manera de alcanzarlos, porque se encontraban en lo alto. Saltó una y otra vez, pero no los alcanzó. Si nos damos cuenta, ya empezó la complicación de la historia. Ya hay un problema. ¿Qué ocurrió?
Bueno, que la zorra tenía hambre. ¿Qué reaccionó? Buscó la manera de alcanzar el racimo. Ahora bien, ¿y qué hizo? Saltar una y otra vez. Tenemos acá la última parte que va a ser el desenlace. Entonces hizo un último intento, pero no lo alcanzó. Se alejó con el estómago vacío diciendo: estas uvas no están maduras. Imagino no están tan jugosas como parecen. Y así es como termina la historia. ¿Qué podemos aprender? Que en ocasiones nos rendimos como este personaje. Cuando tenemos un obstáculo, consideramos que no lo podemos alcanzar, aunque lo hayamos intentado una y otra vez. Pero si no rendimos, nunca vamos a poder saborear el éxito de algún sacrificio, de algún esfuerzo, de algún logro que nosotros tengamos. Y podemos justificarlo como lo hizo aquí el personaje. No estaban maduras, no estaban jugosas. Podemos decir también, no me voy a esforzar, no valía la pena, no era para mí. En ocasiones actuamos de esta misma manera. Si nos damos cuenta, este relato fomentó la empatía. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer la comparación en qué momento, como el personaje anterior, nos rendimos. En qué momento decidimos luchar, pero también de tanto intentarlo consideramos que no somos merecedores. Entonces sí fomentamos la empatía. Segundo, ¿es una narración cotidiana, cuento, novela, relato? Es una pequeña fábula. Ahora bien, ¿qué característica? ¿Había personajes? Sí. ¿Poseía un narrador? Sí. ¿Contó una anécdota? Por supuesto que sí. Ahora bien, este pequeño relato cumplió con las características, las funciones y la estructura. Y si nos damos cuenta, respondimos cada una de las preguntas que están en la estructura de un texto narrativo. Ahora bien, ¿qué tipo de texto fue? ¿Será que fue informativo o literario? Fue literario. ¿Determinó una sucesión de eventos? Por supuesto que sí. Primero, vio las uvas. Segundo, ¿qué hizo? Intentó atraparlas. Y por último, se rindió. Sí hay una sucesión de eventos que tiene una secuencia. Por último, ¿puede ser oral y escrito? Sí. Yo lo narré y ustedes lo pudieron leer. Por último, cada una de estas características, cada una de estas funciones y estructuras de un texto narrativo nos llegan a fomentar la lectura, la imaginación y sobre todo la comunicación. Ahora bien, necesito que por favor tú pienses en una anécdota, en un cuento o en algo que hayas vivido o hayas conocido o escuchado en tu comunidad y que puedas narrarlo. Puedes hacerlo con el fin literario, crear una historia, un mito o una leyenda, o bien crearlo como que fuera una noticia. Recuerda los pasos muy importantes. Tiene que tener la característica de los personajes. Poseer un narrador significa que tú lo vas a narrar. Por siguiente, también tiene que tener las funciones de llegar al receptor por medio de que él se sienta identificado. ¿Qué tipo de narración vamos a hacer? Y por último, fomentar la empatía con esta narración. La estructura, 3 pasos fundamentales: inicio, nudo y desenlace. Para que tú puedas ejecutar un texto narrativo, recuerda tomar nota de esto que está en la pizarra para que tú puedas hacerlo y guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. También ten presente de guardarlo y mostrarle este portafolio a un adulto.
para que él revise, lea y también tú puedas narrarle el texto narrativo. Ahora bien, recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Puedes utilizar gel antibacterial. Y por último, recuerda quedarte en casa. Gracias, hasta la próxima.